Cristina para generar el relato de la proscripción y toda la realidad. Hoy la escuchaba además diciendo que esto tenía que ver, que la condena tenía que ver con que se caía un gobierno y entonces tenían que hacer esto. La verdad que tiene que ver directamente con la conclusión a la que llegó la justicia por corrupción. O sea, ella está presa por corrupción. Lo que pasa es que no puede decir esas palabras, pero sigue generando un relato que hace que mucha gente termine confundiéndose. Entonces es importante que digamos que hubo más de 10 jueces que pasaron por esta causa. Muchos de esos jueces habían sido nombrados en su gobierno. Por lo tanto, no es que había una animosidad en contra de ella. 3 toneladas de pruebas, dice el fiscal Luciani. Bueno, a ver, tenemos un bancario, un chofer, un jardinero que han tenido un ascenso social. Privados. Sí, pero el ascenso social ha sido brutal en esos casos nada más, monumental, ¿no? sí. Porque son millonarios de repente. Y siempre al lado de Cristina, ¿no? Pero por supuesto. Y de Néstor. Y bueno, entonces la verdad que ver que monten un show, seguramente hay mucha de esta gente que lo hace de corazón y porque le cree. Pero la verdad es que hay también mucha gente a la que le han pagado, ¿no? Esa gente está convencida que ella no robó, que ella es inocente. Mira, algunos sí y otros creen que... Porque yo estuve hablando con gente que la ha votado, que la quiere y que todavía hoy la quiere, pese a esto. No te dice es inocente, muchos son conscientes de que ha robado. Pero lo que hacen es un análisis como muy de su metro cuadrado y ellos te dicen, yo te hablo de mi metro cuadrado. Claro. Yo estaba mejor porque... Está bien, entonces en esta conversación en donde nadie quería convencer a nadie, le digo, bueno, pero ¿vos no te das cuenta que nos dejaron al borde de una hiperinflación? Y bueno, pero a mí me hubieran aumentado el sueldo un 80%. Digo, está bien. Y se te derretía en la mano. mano. Pero al día siguiente ese sueldo del 80% no te hubiera alcanzado. Entonces, me parece que hay que explicar mucho y muy claramente a la gente cuál es la consecuencia de todo lo que hizo esta gente. No, la del metro cuadrado que usted dice es... Robó, pero hizo para mí. No me importa que haya robado, hizo para mí. Pero ni siquiera es que hizo para él, es lo que yo trataba de explicarle. Ni siquiera hizo para vos y tu familia, como vos me estás planteando. Vos pensás que vos, tu familia, tus futuros hijos, el día de mañana, con este tipo de gente, no hay futuro posible. Entonces, ¿por qué no pensar en el esfuerzo de hoy, o el sacrificio de hoy, tiene que ver con que para mañana tus hijos no tengan que estar preocupados por la inflación, por cuánto vale el dólar y todo ese tipo de cosas que quizás hay otros países que ya lo han superado. Sí. Cuando dicen, por ejemplo, Guado de Pedro y otros, ¿no?, que la democracia está en peligro y que ella está proscripta. Bueno, también parte del relato, es solo relato. Ella no está proscripta, ella no pudo competir en las elecciones porque no puede ocupar cargos públicos porque es una decisión de la justicia. De por vida. De por vida. Entonces, no solamente los tribunales, después todos pueden opinar y obviamente y en los programas de televisión debatir y hacer un gran programa divertido con mucho rating. La verdad es que hubo más de 10 jueces que dijeron que era corrupta. 17, entre jueces y fiscales. Por eso, 17. entre jueces y fiscales. Y además la Corte Suprema de Justicia también analizando todos los fallos, analizando cómo fue cada uno de los... el actuar de cada uno de los jueces y todo, dijo que no había habido ningún tipo de irregularidad. Por lo tanto, ya está, pasado. Ahora, enfoquémonos en el presente. Todo esto que estamos viendo se termina en un par de meses. Porque cuando cada uno de los que organiza esto esté pensando en las elecciones, directamente... Digo, un par de meses por decir un montón. Cada uno va a pensar en su quintita. Va en su metro cuadrado, exactamente. Entonces ya directamente, y bueno, lo que está intentando Cristina con esto, lo que veíamos, es de alguna manera permanecer. Ahora, se está perjudicando. ¿Por qué? Se está perjudicando ella y la van a perjudicar los que vayan a hacer lío, porque ella tiene una condena firme en donde debería estar presa en un penal. Le dan el beneficio de su casa. Un beneficio de ir a su casa, pero con condiciones. Claro, obvio. No solamente la tobillera, o no se sabe finalmente si va a ser tobillera o cuál va a ser el método. A mí pero me parece normas que de conducta que tiene que normas cumplir. de conducta que no generen un lío para el resto de los vecinos, que no tienen por qué estar presos. Totalmente. O no tienen por qué tener gente
en sus balcones, adentro de su propiedad privada. Hoy tomaron un edificio enfrente de la casa de Cristina. Lo tomaron directamente, ¿no? Bueno, eso es delincuencia. O sea, eso es delincuencia. Entonces no vengamos a hablar... Bueno, quizás algún delincuente empatice con ella por delincuente, ¿no? Pero la realidad es que Cristina está presa por corrupción y esto es una consecuencia directa de su accionar y del accionar de la gente que cree que el tomar el poder o el tener el poder que te da la sociedad es para beneficio propio y no para beneficio de la sociedad. ¿Le preocupa la violencia política, la que hemos visto en estos días? Medios de comunicación, jueces, sí, por supuesto, periodistas. Por supuesto, me preocupa. Políticos, y mucho. ¿No? Sí, todo. O sea, cualquier persona hay está como expuesta. un clima, ¿no están generando un clima? Quieren generar ese clima. Yo hoy veía en los distintos canales, corresponsales, o sea, distintas colegas y que tuvieron situaciones bastante feas, bastante incómodas, en donde incluso yo me ponía en la piel porque he estado en esas situaciones y decís, bueno, estás a 1 milímetro de recibir un Paula Bernini, sopapo. por ejemplo, de otro canal, colega, la pasó muy feo. Muy feo la pasó. Le insultaban, la puteaban, Sí, pero vos fíjate... Pero mal, estaban a nada de pegarle. Nada de pegarle. Creo que no le pegaron porque era mujer. Probablemente. Ella es muy guapa y es muy... Pero creo que no le pegaron porque era mujer. Sí. Y ella se paraba muy bien, además, en sentido de que, digo, ella como tantos otros colegas, Y otro periodista también tuvo así una situación media violenta con alguien que custodiaba a Kicillof. Bueno, Kicillof en breve se va de ahí con toda su gente. Kicillof va a estar preocupado ya mismo por las elecciones. Yo creo que Kicillof además le vino divino. O sea, debe estar chocho con Cristina presa, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Además vos pensás que esta es la primera causa en donde hay justicia. Sí. Porque digo, hay mucha gente que está enojada con que considera que es poco. Pero después hay otras causas que son muy grosas. Hay muy grosas. El pacto de entendimiento con Irán no es menor. Sí, pero ahí no hay guita. No. Ahí hay traición a la patria. Sí, pero también, a mí como argentina me parece tremendo con los muertos y todo lo que hemos pasado en Argentina. Pero después está Otesur Los Sauces, es una causa también muy pesada. Ahí hay mucha guita. Los cuadernos de la corrupción. Ahí hay más guita todavía. Entonces, no es que esto termina ya. Esto empezó y esto tiene que marcar una línea entre un antes y un después. Y una justicia que empezó a funcionar como debe funcionar. Gracias por venir. Gracias a vos, Alberto. La senadora Carolina Lozada. Mariel, estoy con vos. Sí, comentábamos al comienzo del programa, ¿cómo es el tema de la tobillera electrónica? Algunos creían que se la colocaban inmediatamente a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio, pero hay un procedimiento, lo estábamos charlando con Gaby el día de la resolución del fallo del TOF 2, respecto de que hay que hacer 2 informes previos, porque acá interviene la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia para colocarle este dispositivo que además se tiene que usar las 24 horas, es sumergible, no se lo puede sacar en ningún caso, o sea, debería rompérselo para sacarlo, pero bueno, no puede. O sea, se tiene que duchar con eso. Exacto. O baño de inmersión, no sé qué. Pero para eso, a mí me dijeron que el TOF 2 envió un oficio al Ministerio de Seguridad, que todavía estaban, digamos, viendo si había llegado o no, que tienen que elaborar esta dirección 2 informes. Uno que es un informe técnico de viabilidad, porque la tobillera tiene un sistema de radiofrecuencia que emite señales que son recibidas en un centro de monitoreo, que hay uno acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Ministerio de Justicia. Y después otro informe que son de condiciones psicosociales o psicoambientales, que puede prescindirse de eso, pero del técnico es necesario y por eso, hasta que eso no se implemente, no se le puede colocar. ¿Y el técnico qué sería? ¿Que no llegue la frecuencia? Bueno, justamente... Llega. En ese lugar de capital. Esto está pensado para lugares alejados, donde las señales de celulares o de conectividad no son buenas. Ahí en San José y Berto Primo va a llegar. Porque además de la pulsera que se le conoce con la tobillera, hay un aparatito móvil que emite la señal. Y también un aparato fijo que tiene como un módem, porque ella no va... Ahí está, ahí lo vemos en la imagen. Ella no va, es distinto a, por ejemplo, los sistemas de los que tienen los agresores por violencia de género, que tiene un aparatito la víctima y otro aparatito... Y el victimario. El victimario, claro. Acá ella no va a salir de su domicilio, o sea, no va a tener que moverse con un radio y lo va a tener... Bueno, justamente para que no lo haga.
Porque ella podría escaparse. Podría querer salir, digamos. Está bien, alguno me dirá, bueno, pero es muy conocida, qué sé yo. Sí, la camuflada, la que es... En el medio de todo esto va a venir la apelación, va a venir la apelación. Como adelantamos antes, que los fiscales Luciano y Mola tienen pensado apelar la concesión del arresto domiciliario, aún con la tobillera, para que resuelva casación, Boriski, Hornos y Barrotavenia, Hornos va a ser el primer voto. También la defensa encabezada por Carlos Velati tiene pensado apelar la resolución del Tribunal Oral Federal que impuso la tobillera electrónica. Así que veremos si en el transcurso de estos días se coloca, como dice Mariel, o esperan a que resuelva casación. Y algo más que quiere apelar la defensa de Cristina Kirchner es el tema de lo del balcón y el tema de la salida al balcón, digamos, para poder interactuar, no solo para ver un poco el sol, sino también el tema de la restricción de las visitas, que fue muy rígida, porque recordemos que solo el tribunal le habilitó sin una autorización especial 4 categorías: médicos, abogados, custodia y familiares. Cuando apelen se van a encontrar con una sala de casación federal más dura todavía que el Tribunal Oral Federal. Así que ¿sí? No lo auguro. Y ya lo demostraron en todas las resoluciones que tienen Boriski, Hornos, y en este caso, ¿por qué Barrotavenia? Porque Javier Carbajo se excusó por haber intervenido en algunas cuestiones previas y Diego Barrotavenia cubre esta... lo que vos querés decir es que estas chicanas le pueden jugar en contra. O sea, pueden ser, como dice Guado de Pedro, el tiro que le salga por la culata. Y sí, de hecho, entre hoy y mañana Patricia Bullrich reduce de 90 a 100 custodios a 10, 11. Más custodio no necesita. Cuando se mueva, salvo que sea una urgencia médica y tenga que desplazarse urgente, en el resto va a tener que pedir autorización. Y cuando pide autorización con día y hora, ahí va una custodia puntual. En el día a día no necesita más de 10, 11 personas. Sí.